Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. Como venimos sosteniendo hace varias ediciones, existe inclusive en la ciencia política, ¿no?, la teoría de la circulación de las élites, distintas oligarquías, distintas facciones que están en competencia entre ellos, en conflicto, que a veces tienen un objetivo común, alineado, los incentivos, y otras veces claramente están en desacuerdo. Bueno, esta semana nuevamente muy importante, cargada de noticias claves, hasta diría muy importantes para entender para dónde vamos. Tenemos por un lado la conflictividad que se está viendo entre las distintas oligarquías que están copando la administración Trump. Por un lado tenés los tecnócratas, por el otro lado tenés la gente más representativa de Wall Street. En el medio quizás Howard Lutnick, un tipo que tiene un pie en Wall Street con Cantor Fitzgerald, su fondo de inversión ahora gestionado por su hijo. Por el otro lado tiene otro pie en el mundo de las criptomonedas y demás. Por el otro lado, entonces, tenemos, lo dicho, una agenda propia de cómo se está reconfigurando el sistema político en los Estados Unidos, camino hacia una tecnocracia al estilo chino, algo que es indudable a esta altura del partido, fomentado por la gente de Silicon Valley. Por el otro lado tenemos una segunda agenda que es cómo Estados Unidos se posiciona o se empieza a modelar su rol frente al resto del mundo y cómo los distintos intereses se van alineando a esa postura. Y por último, cómo el mundo se va reconfigurando para el nuevo sistema que emergerá. Con esto en mente, entonces, pasemos a la selección de noticias que les traje. Axios arranca casi una representación de lo que estoy diciendo. La disputa entre Musk y Bessent estalló en una pelea a los gritos en el Salón Oval, después por los pasillos de la propia Casa Blanca. Fíjate, eran dos hombres multimillonarios de mediana edad que pensaban que era la WWE, haciendo referencia a la popular franquicia de lucha libre, en el salón del ala oeste. Y ahí Axios tiene la bondad de recordarnos que, bueno, Bessent es millonario, no es multimillonario como Elon Musk. Mientras atónitos varios testigos mencionaban lo que había ocurrido, fíjate, Bessent criticó a Musk por prometer demasiado y entregar menos recortes presupuestarios con Doge. Musk respondió llamando a Bessent un agente de Soros, acusándolo de haber dirigido un fondo de cobertura fallido. Lo que paradójicamente es cierto en ambos sentidos, porque como hemos contado, efectivamente Bessent es un pupilo de Soros. También ha fracasado, ha llevado al colapso a un fondo de inversión. Y por el otro lado, Musk tampoco ha cumplido con sus metas de ahorro. Al contrario, el gasto ha aumentado, el gasto público de los Estados Unidos, como mostramos la semana pasada. Y en estas internas, Steve Bannon, el histórico estratega de Donald Trump, se pone del lado de Lutnick, confirmando lo que habíamos mostrado en el video de Curtis Yarvin, que Bannon mira con mucho recelo a la gente de Silicon Valley y al proyecto de Curtis Yarvin, especialmente el proyecto de Peter Thiel. Escuchamos lo que decía Bannon doblado al español. Me parece que Bessent quizás... Bueno, Bessent, sí, él es. ¿Crees que ahora es el jugador más importante en ese equipo económico? Quiero decir, es básicamente el hombre que dirige la economía. No creo que haya ningún... Bueno, no maneja la economía, pero es una apuesta segura. El presidente Trump es un hombre de negocios muy sofisticado, pero Scott es una apuesta segura que entiende profundamente los mercados de capitales. Él ha hecho esto durante 30 años. Tiene un muy buen sentido de lo que los mercados necesitan escuchar en cuanto a información, ¿de acuerdo? Recuerden, la primera pelea, además de las visas H-1B y el transhumanismo, la primera gran pelea que tuvimos con Elon estaba más allá. Elon empujó a Howard Lutnick y Bannon, y War Room impulsaron a Scott Bessent, y eso se puso muy feo en Maratón. Filtraron todo tipo de cosas sobre Scott que no eran ciertas, y en ese momento dije, para lo que el presidente Trump está tratando de hacer en comercio, en impuestos, en seguridad nacional, vas a necesitar un tipo estable, roca, para que los mercados puedan sentarse y decir, ese tipo me está diciendo la verdad, puede que no me está diciendo la verdad. Ese es Scott Bessent. Y seré franco, si Howard Lutnick hubiera sido secretario del Tesoro, habría sido un desastre total, ¿de acuerdo? Un desastre total. Y esto se trata de personas que ponen sus propios intereses primero, como Elon, en lugar de poner los intereses. Bueno, ahí lo escuchabas a Bannon, duras palabras en contra de Elon Musk, pero lo cierto es que Lutnick tampoco tomó una posición muy, digamos, defendiendo los intereses de Elon Musk. Ahora, varios medios relatan ya como un rumor a voces
que es inminente la partida de Musk del gobierno. Inclusive él ha anunciado que se va a tomar ahora más tiempo para dedicarse a sus empresas subsidiadas y demás. Bloomberg saca un informe. Russell Vought es el arquitecto detrás de Doge, es en realidad la persona detrás de toda la movida que estaba haciendo Elon Musk. Musk estaba cumpliendo únicamente el rol de cara al público, sino que Vought, autor de uno de los capítulos del Proyecto 2025, aquel que renegaban en la campaña, bueno, está presto, digamos, para tomar el rol público de cara a esta transformación del Estado estadounidense. Una transformación que evidentemente está ligada, como hemos mostrado en determinadas y repetidas veces, a los intereses de Peter Thiel, una persona que está generalmente evitando los reflectores de la luz pública, digamos, la exposición. Sin embargo, está tomando cada vez más control, y te digo, no solo de los Estados Unidos, sino que, como mostramos la semana pasada, también inclusive tomando control de los sistemas de defensa de la OTAN. Ahora, Palantir, de Peter Thiel, esta empresa muy vinculada a los servicios de inteligencia, está construyendo el software Immigration OS para ayudar a ICE a rastrear a extranjeros ilegales. Dice acá Overton News, el gigante de los datos de Silicon Valley acaba de conseguir un contrato federal de $30 millones para desarrollar este sistema de software de última generación diseñado para ayudar a ICE a rastrear, gestionar y deportar a los extranjeros ilegales de forma más eficiente. El sistema se centrará en las personas que se quedan más tiempo del permitido por sus visas, es decir, personas que ingresan legalmente a los Estados Unidos, pero no se van cuando expiran sus visas, así como en delincuentes violentos y los miembros de grupos criminales transnacionales. Ya para los que recordamos, particularmente los años posteriores a 2001 y demás, bueno, tengan en cuenta que todos estos sistemas no se van cuando termina la supuesta emergencia que están desplegando, ¿no? Entonces el sistema que hoy se utiliza para perseguir a este tipo de personas, bueno, en el futuro, ¿para qué va a ser utilizado? Y lo que vengo señalando, ¿no? La total cohesión, los intereses de estas oligarquías, en particular la de Silicon Valley, bueno, Peter Thiel tiene un rol que no está correctamente reflejado en los medios. Palantir y Google amplían su asociación de computación en la nube para dirigirse a agencias federales. Y dice, Palantir ha proporcionado herramientas de análisis de datos a clientes gubernamentales para la recopilación de inteligencia, la lucha contra el terrorismo y con fines militares. Yo agrego con participación muy pronunciada en Ucrania, en Gaza y demás. Ahora, Palantir tiene como objetivo utilizar inteligencia artificial generativa para estimular el crecimiento en el mercado comercial de los Estados Unidos, como la atención médica y los servicios financieros. Recuerden que apenas iniciada la administración Trump tuvimos aquella conferencia de prensa dada por Larry Ellison de Oracle, otra empresa ligada a la CIA, Sam Altman de OpenAI y demás, donde anunciaban, bueno, justamente la mezcla de servicios médicos, inteligencia artificial y recopilación de datos. Toda esta infraestructura tecnocrática que se está armando, muy al estilo tecnato chino, llega para quedarse, no tengan dudas. No es algo que se va a modificar entre una administración y la otra. Acá The Economist, la revista de los Rothschild, Peter Thiel redobla su patriotismo en la era de Trump. ¿De qué se trata esto? Dice, el capital del riesgo y el gobierno ahora son hermanos en armas. Se trata de que Founders Fund, la firma, el fondo de inversión de Peter Thiel, también ligado al financiamiento de la CIA, fue el principal inversor en una ronda de financiamiento que aseguró $50 millones para General Matter, una startup que tiene como objetivo convertirse en la primera startup de financiación privada, con Thiel a la cabeza, para enriquecer uranio en los Estados Unidos. Y agrega, en un movimiento inusual para Thiel, a quien le gusta permanecer en un segundo plano, el multimillonario también formará parte de la junta directiva de la compañía, es decir, acá ve un valor con la suficiente importancia como para estar presente ahí. Esta compañía espera desarrollar tecnología desde cero para producir uranio enriquecido a un nivel hasta 4 veces mayor que cualquier cosa disponible comercialmente en la actualidad, con el fin de alimentar una nueva generación de reactores nucleares avanzados. ¿Para qué? Para abastecer los centros de datos de la inteligencia artificial.
Y acá, como revela la nota, el Founders Fund y el gobierno estadounidense tratan a General Matter como un principito. Casi un año antes de su constitución, en 2024, ya había llamado la atención del gobierno federal. A finales del año pasado, fue una de las 4 empresas que ganaron un lugar para competir por un contrato de $2.700 millones para suministrar este uranio enriquecido al gobierno. Todo bajo la administración Biden, ¿no? El Uniparty, ¿por qué? Porque la política está sometida a estos oligarcas. Muchos de los competidores en estas licitaciones bromeaban porque decían, a ver, ¿cómo podía ser que esta empresa que había salido de la nada está prometiendo una innovación tan compleja en el mercado sin prácticamente experiencia alguna? Y bueno, esos son los beneficios de tener amigos en el gobierno o financiar a los políticos. La semana pasada hablábamos del avance de la identificación digital. CBS News publica, ¿no? Faltan semanas para la fecha límite del Real ID. Real ID son estas nuevas documentaciones que se van a empezar a circular en los Estados Unidos, que iban a ser para entrar a aeropuertos, para hacer vuelos de cabotaje y vuelos internacionales, pero ahora se agregó para acceder a los edificios federales. Con total acierto, me pueden decir, bueno, no es en sí una identificación digital, pero las fotografías que se toman, como acá en la Argentina y demás, cumplen con los requisitos de identificación de datos biométricos de quien se saca la foto para tomar el documento. Acá, como dice la nota, la Real ID es una tarjeta de identificación mejorada, particularmente para mejorar justamente el acceso de estas agencias del gobierno a la identificación biométrica. Siguiendo con el tema de identificaciones y controles migratorios, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, revoca visas de más de 1.500 estudiantes, ninguno acusado de ningún delito. Y encima se enteraron cuando los fueron a buscar al sistema, digamos, porque ni se les notificó ni nada, simplemente les revocaron sin más la visa. Veníamos señalando el caso de este inmigrante García, el que fue deportado ilícitamente a El Salvador, no lo quieren devolver, pese a la orden judicial que establece que sí lo tienen que devolver. Bueno, y empiezan a llegar los casos que hemos advertido, porque esto va en ascenso. Acá La Nación publica, es ciudadana estadounidense y médica, pero el DHS le pidió que se autodeporte. Lisa Anderson, una mujer nacida en los Estados Unidos, quien, según argumenta la administración, por un error en el sistema, como fue lo de García, otro error en el sistema, bueno, le pidieron que se autodeporte, que abandone el país. También CBS, ciudadano estadounidense con problemas graves mentales, digamos, afirma la familia. El caso fue un joven de 19 años que fue encontrado por esta patrulla de ICE. Le preguntan si había entrado ilegalmente a los Estados Unidos y este chico de nombre José afirma que sí, que había entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Por eso se lo llevan detenido durante más de 10 días. Y acá, como relata la madre, nunca ha podido leer, siempre ha estado en clases de educación especial en la escuela. Es decir, un chico con problemas graves, cognitivos y demás. Yo mostré inclusive en el noticiero Inominado junto a Nicolás Moraz esto que fue la copia de la declaración jurada de este chico de 19 años que Homeland Security, para defenderse por las críticas que había recibido, lo publica en Twitter. Fíjense la firma, un chico de 19 años que escribe así. Claramente no estaba bien. Sin embargo, desatendieron la información, no averiguaron, no hicieron correcto seguimiento del caso. Conclusión, más de 10 días detenido. Esto mientras estaba recopilando las notas para grabar, apenas estaba listo. Fíjate también del mismo medio, un juez exige respuestas sobre si ciudadano estadounidense de 2 años fue deportado a Honduras. Esto se trata de un caso bastante raro, ¿no? Acá el medio dice, no está claro el estatus migratorio del padre, la madre y la hermana de la niña de 2 años. Lo cierto es que la madre, la niña de 2 años y su hermana fueron deportados del país. La niña nació en los Estados Unidos, por lo cual es ciudadana estadounidense, y el padre no fue deportado, lo que indicaría que el padre sí tiene un estatus correcto. Bueno, no está claro el tema. Lo cierto que lo que sí es indudable, que la chica de 2 años nació en los Estados Unidos y sin embargo la deportaron, le negaron al padre tener acceso a la nena. Acá, fíjate, dice, ICE se negó a cumplir con la solicitud hecha ante los tribunales de entregar la niña a su padre.
diciendo que no era necesario porque ella ya estaba con su madre, es decir, estaba con un mayor. Así que bueno, otro caso donde muestra los excesos en esta cuestión migratoria. Como vemos, ya estamos mucho más que hablando de criminales como era al principio y supuestos miembros de pandillas y demás. Otro caso bastante escandaloso, acá lo levanta CNN, jueza de Wisconsin fue arrestada y acusada de presunta obstrucción por agentes del ICE. Ahí la ven en la foto, la jueza Hannah Duggan. En un caso que tampoco tiene mucha claridad, el director del FBI publicó en Twitter una explicación, después la borró sugestivamente. Aparentemente estaba este migrante en una audiencia con la jueza. Llegaron los agentes directamente golpeando la puerta para arrestarlo. El tipo se da a la fuga. Se llevan entonces a la jueza arrestada. Un incidente claramente aún confuso a dilucidar, pero totalmente en consonancia con lo que venimos señalando del plan de Curtis Yarvik, ¿no? De poner al límite el poder del Poder Ejecutivo. Acá ven en el mapa, Newswire, los estados que están demandando al Poder Ejecutivo, a la administración Trump, por la política arancelaria. Se trata de 12 estados, 10 bajo gobernación demócrata, 2 bajo gobernación republicano, alegando que el Poder Ejecutivo no tiene las atribuciones para fijar aranceles como ha hecho en este caso. Y ya entrando en la cuestión arancelaria, quiero empezar por un clip del propio Donald Trump, donde hacía referencia a Jerome Powell y la gestión de la Reserva Federal. Después vamos a ver los vaivenes que tuvo estas opiniones al respecto. Escuchemos. Que la destitución de Ron Powell no puede llegar lo suficientemente rápido. Él dice que no se irá incluso si se lo pides, pero... Oh, él se irá. Si yo se lo pido, él se irá de allí. Pero no creo que esté haciendo el trabajo. Siempre llega tarde. Siempre demasiado tarde, un poco lento, y no estoy contento con él. Se lo hice saber y si quiero que se vaya, se irá de allí muy rápido, créeme. Se lo hice saber, no estoy conforme, siempre llega tarde, si quiero que se vaya, se irá. Esto decía Trump arrancando la semana, lo que llevó, digamos, a cimbronazos aún más en el mercado respecto a la independencia de la Reserva Federal, respecto a la percepción que se tiene en el mercado. Acá la tenés a Caroline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, hablando respecto a los países que están negociando, ¿no?, acuerdos de comercio y demás a raíz de estos aranceles no recíprocos, para decirlo de alguna forma. Fíjense que al principio decían que eran cientos de países, ¿no? Pero fíjate la distinción que hace Leavitt. Demasiado tiempo. Y el presidente Trump ha traído cientos de países ahora desde alrededor del mundo a la mesa de negociaciones. Tenemos 18 propuestas en papel de naciones de todo el mundo que reconocen que de hecho han estado estafando a los Estados Unidos. Y hay un presidente en la oficina oval en este momento que ya no va a tolerarlo. Así que este es el arte de la negociación. El presidente Trump está utilizando la influencia de los Estados Unidos para llevar a las naciones a la mesa de negociaciones. Eso incluye a China, con quien él sigue siendo muy optimista de que habrá un acuerdo comercial justo que finalmente priorice a los trabajadores estadounidenses y a la industria estadounidense. Demasiado tiempo. Bueno, ahí lo tenés, ¿no? De cientos países a, 18 han acercado una propuesta por escrito. Acá Bloomberg, los mercados están descubriendo que el verdadero negocio es vender Estados Unidos, ¿no? Esto totalmente en línea con lo que venimos investigando de las ideas de que están materializadas, digamos, en la figura de Steve Mnuchin, el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Donald Trump, quien ha publicado papers y demás respecto a socavar, disminuir la influencia del dólar, el estatus del dólar como moneda de reserva internacional. Los ataques del presidente a la Reserva Federal están empujando al mundo más lejos de su eje estadounidense a medida que los gobiernos y los inversores pierden la confianza en el dólar estadounidense y los bonos. Hace solo unos meses del segundo mandato de Donald Trump, los pilares de la hegemonía financiera estadounidense, erigidos durante la mayor parte de un siglo, rara vez se han visto más inestables. Esto está obligando a una reevaluación de los activos fundamentales para el dominio económico de los Estados Unidos. El dólar y los bonos del tesoro, refugios tradicionales en momentos de tensión, de repente parecen mucho menos atractivos. Y agrega el papel de los hogares estadounidenses como compradores de bienes de última instancia para la economía global y del ejército estadounidense como eje de las alianzas políticas y de seguridad también está siendo cuestionado. Un aspecto que
no se toma muy en cuenta cuando se critica la producción de bienes baratos y cómo dicen el resto del mundo está abusándose y demás del rol del dólar como moneda de reserva. Pero eso implica también unos privilegios fantásticos para los propios Estados Unidos, que los propios economistas denominan privilegios exorbitantes. Y acá, como señala Bloomberg, está unido a la cuestión de la seguridad global. Un eufemismo, ciertamente, para lo que podemos denominar el poderío militar de los Estados Unidos, la capacidad de atacar, de actuar que tiene este país. Y todo esto ocurriendo en el telón de fondo de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional. Van a ver cómo esto es relevante más adelante en este video. Lo cierto que estas, situaciones, esta lectura del mercado que hace Bloomberg, se ve en la realidad, no es solo propaganda. Tenés la mayor venta de bonos corporativos desde abril de 2020. Recuérdense qué ocurrió en 2020. Acá estaría bueno que este gráfico de Bank of America alcance la crisis del 2008, porque ciertamente lo que estamos viendo acá es una repetición, lo que estamos viendo en este momento económico, una repetición calcada en las variables y demás, tanto de lo que pasó en 2020 como lo que pasó en 2008. Y esta huida de capital extranjero sobre los bonos corporativos estadounidenses la refleja el Financial Times, esta vez señalando directamente al tecnato chino. China se retira de las inversiones de capital privado de los Estados Unidos. Acá, como señalan, los fondos respaldados por el Estado chino, están cortando nuevas inversiones en capital privado estadounidense. Todo en respuesta a la presión del gobierno chino respecto a cómo se gestionan estos fondos de capital. Varios ejecutivos de adquisiciones dijeron que los inversores chinos han cambiado su enfoque hacia el capital privado estadounidense desde que comenzó la guerra comercial. Ya no harán nuevos compromisos de fondos con empresas estadounidenses. Y fíjate, en las últimas décadas, los fondos soberanos chinos han invertido miles de millones de dólares en muchos de los mayores grupos de capital privado de Estados Unidos, como Blackstone, TPG y Carlyle Group. Y señala que otros inversores que históricamente han sido grandes patrocinadores del capital privado estadounidense, incluidos fondos de pensiones de Canadá y Europa, también están reconsiderando sus compromisos ante todos estos vaivenes e incertidumbre que se está viendo en el mercado estadounidense. Ahora, arrancamos hablando de la pelea, el enfrentamiento entre Bessent y Musk. Un hombre de Silicon Valley y los servicios de inteligencia, otro hombre de Wall Street, decía Lutnick en el medio. Fíjate, Bloomberg elige justamente ponerlo en esa posición. ¿Y qué traía hace una semanita nomás? La explicación de cómo Bessent estaba desplazando a Howard Lutnick en las negociaciones respecto a cómo tenía que ser la política arancelaria de los Estados Unidos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, emergió de las turbulencias del mercado como un negociador comercial líder quizás inesperado, o sea, un lugar que tenía que ser para Lutnick, ofreciendo un escenario potencial para los próximos meses, acuerdos de Estados Unidos con socios de larga data que presionen a China. Bessent dijo que estaba mirando a Japón, Corea del Sur, Vietnam e India, que son vecinas de China, son países con los que Estados Unidos podría trabajar para aislar a China, algo que se ha llamado una estrategia de gran cerco. Y escuchen esto, si esta táctica te suena familiar es porque lo es. La gran idea comercial de la administración Obama era utilizar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP, para reunir una coalición de naciones de la cuenca del Pacífico que estuvieran cada vez más atadas a Estados Unidos y no se desviaran hacia la órbita china. Sin embargo, Trump abandonó el TPP poco después de asumir su cargo en enero del 2017. Lo que resulta más que llamativo. ¿Por qué? Porque la Comisión Trilateral, ese think tank fundado por David Rockefeller y Zbigniew Brzezinski, que cooptó la administración de Jimmy Carter en la década de los 70, también fue parte. Muchos de los secretarios de comercio, el puesto de Lutnick, fue ocupado por gente de la Comisión Trilateral históricamente. E inclusive han tenido mucha influencia en la coordinación de este acuerdo, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Justamente la Comisión Trilateral formada para coordinar las relaciones entre Estados Unidos
Europa y Japón, el Pacífico. Y señalo esto porque la semana pasada habíamos mostrado que Scott Bessent, aparte de ser protegido de Soros, es miembro de la Comisión Trilateral y es miembro también del Council on Foreign Relations. Entonces, qué sugestivo, más con lo que les voy a mostrar ahora más adelante, que se reutilice la estrategia que se había puesto en marcha en la administración Obama para obtener el resultado de aislar a China. El problema acá es no ver la cuestión desde el punto de vista de esta gente, de los grandes intereses financieros globales, sino quedarse en ver el punto de vista de los estados. El objetivo de larga data ha sido dividir al mundo en bloques comerciales para luego centralizar y concentrar las finanzas internacionales, y se está llevando a cabo. Y como pueden ver, totalmente en correlación con la cosa que hemos mostrado la semana pasada, esta idea de Bessent realmente no está funcionando. Inclusive mostramos cómo Vietnam estaba haciendo acuerdos con China en lugar de acercarse por ahora a los Estados Unidos. Axios publica: Trump suaviza el tono arancelario en medio de advertencias de estantes vacíos y caídas del mercado, revelando eso, que fue la presión de Scott Bessent en la Casa Blanca, sumado a seguir la propia estrategia de Bessent en materia comercial y demás, y agregándose la presencia de varios de los principales empresarios de comercio minorista, Walmart y demás en los Estados Unidos, yendo directamente a la Casa Blanca para decir: escuchá, Donald, estás rompiendo las cadenas de suministro, en 2 semanas no tenés mercadería en los estantes, en las góndolas. Algo que por su propia naturaleza haría saltar los precios, claramente, ¿no? Y en esa línea, fíjate la Gaceta, Washington tiende la mano a Pekín para un gran acuerdo que reequilibre el comercio global. Y para los que son seguidores del canal, rápidamente van a detectar este titular que publica Zero Hedge. Bessent pide reformas entre las instituciones de Bretton Woods para frenar los desequilibrios comerciales mundiales. ¿Cuántas veces literalmente en los últimos años he estado hablando de esto? Cómo las oligarquías mundiales estaban pidiendo a viva voz la reformulación de las instituciones nacidas de los acuerdos de Bretton Woods, presumiblemente tras un nuevo acuerdo de Bretton Woods. Y acá lo tenés. Al trilateral, al miembro del Council on Foreign Relations, al pupilo de Soros, Scott Bessent, llamando a la reforma de estas instituciones multilaterales. Lo alucinante de este discurso que daría ante el IFF, el Instituto de Finanzas Internacionales, es que fíjate lo que dice, es de no creer. Bessent primero dio su discurso a puertas cerradas ante miembros de JP Morgan Chase, avisando de lo que iba a decir su perspectiva sobre el estado del sistema financiero mundial y demás, ¿no? E inclusive acá filtró directamente una copia del discurso que iba a dar. Fíjate una frase, y ahora les voy a pasar algunos clips del momento. Decía: los arquitectos de Bretton Woods reconocieron que una economía global requiere una coordinación global y pidió reformas clave para garantizar que las instituciones de Bretton Woods estén sirviendo a sus partes interesadas, no al revés. Hace falta que les recuerde quiénes estuvieron detrás de la ingeniería de las Naciones Unidas e inclusive de estas instituciones nacidas de los acuerdos de Bretton Woods. Me parece que a esta altura, si se dice el canal, no hace falta. Y para cualquier distraído que pueda decir: no, ¿sabes lo que pasa, Nico? Que Bessent es un traidor, es un agente de Soros, como dice Musk, quien se había definido: soy el Soros de la derecha, ¿no? Elon Musk. Bueno, recuerden que yo les mostré acá las pruebas de cuando Donald Trump era socio comercial de George Soros en los Estados Unidos. E inclusive les mostré las denuncias judiciales que las arreglaron fuera de los estrados. Un acuerdo privado se llegó con esas denuncias sobre malversación de fondos sobre emprendimientos inmobiliarios de Trump, Soros y otros inversores más. Esto simplemente es una y otra vez la demostración de que no es la realidad política, la realidad del sistema no es más que una gigantesca Matrix diseñada y modelada a través de los medios de comunicación, la educación y demás, para crear una ilusión que no
existe, que tapa la realidad, esconde la realidad a nuestros ojos. El poder lo tiene esta gente. Próximamente voy a hacer un video dedicado exclusivamente a esto, a mostrarles cómo funciona sin lugar a dudas. Se van a sorprender realmente con las cosas que les voy a contar. El poder, la estructura de poder en el mundo. Entonces, vamos a los clips de Bessent. Acá lo tenemos. 2 clipsitos de estas declaraciones que daría acá Bessent respecto al FMI. Primero, debemos hacer que el FMI sea el FMI de nuevo. La misión del FMI es promover la cooperación monetaria internacional, facilitar el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar el crecimiento económico y desalentar políticas perjudiciales como la depreciación competitiva de las tasas de cambio. Estas son funciones crucialmente importantes para apoyar las economías de Estados Unidos y del mundo. En cambio, el Fondo Monetario Internacional ha sufrido de desviación de su misión. El Fondo Monetario Internacional fue una vez firme en su misión de promover la cooperación monetaria global y la estabilidad financiera. Ahora dedica un tiempo y recursos desproporcionados a trabajar en cambio climático, género y asuntos sociales. Estos temas no son del Fondo Monetario Internacional. Misión y el enfoque del FMI en estas áreas está desplazando su trabajo en cuestiones macroeconómicas críticas. El FMI debe ser un denunciador implacable de la verdad y no solo para algunos miembros. Hoy, el Fondo Monetario Internacional ha estado silbando en el cementerio. Su informe sobre el sector externo del año 2024 se tituló Desequilibrios disminuyendo. Esta perspectiva optimista es sintomática de una institución más dedicada a preservar el status quo que a responder las preguntas difíciles. Primero, bueno, ahí lo escuchabas a Bessent. Directamente cualquiera me puede decir lo que está diciendo no está mal, los argumentos, que el tema verde, el tema woke y demás. Sí, claro, no te van a decir, a ver, queremos reformar las instituciones para centralizar el control de las finanzas internacionales. No, no te lo van a decir así. Te lo van a dar con argumentos que la gente ya saben que compra. Ya todos sabemos indudablemente que se han ido 10 kilómetros, se pasaron con todos esos temas que plantearon ridiculeces. Y bueno, ¿quién se va a negar? Pero la agenda que esconden es otra y se está desarrollando tal como venimos anticipando hace 4 años ya, 5 años ya, cómo se está desarrollando frente a nuestros ojos. Y también Bessent hablaba de China y dijo algunas cosas de Europa, pero lo voy a dejar más adelante lo que dice de Europa. Fíjate lo que decía respecto a China. China en particular necesita un reequilibrio. Datos recientes muestran que la economía china se inclina aún más hacia la manufactura, alejándose del consumo. El sistema económico de China, con un crecimiento impulsado por exportaciones manufactureras, continuará creando desequilibrios aún más serios con sus socios comerciales si se permite que el statu quo continúe. El modelo económico actual de China está basado en exportar para salir de sus problemas económicos. Es un modelo insostenible que no solo está perjudicando a China, sino al mundo entero. China necesita cambiar. El país sabe que necesita cambiar. Todos saben que necesita cambiar. Y queremos ayudar a que cambie, porque nosotros también necesitamos un reequilibrio. China puede empezar moviendo su economía lejos de la sobrecapacidad de exportación y hacia el apoyo de sus propios consumidores y la demanda interna. Un cambio así ayudaría con el reequilibrio global que el mundo necesita desesperadamente. China en particular. Bueno, varias cosas acá de lo que dice Bessent. Primero, como es evidente, fíjense que está imponiendo, ¿no? Sugiriendo cuál es la política que tiene que tener otro Estado soberano. Por el otro lado, refiere que la política correcta es estimular el consumo interno, que eso significa, dicho es un eufemismo, para que los bancos centrales liberen la maquinita de emitir dinero. La semana pasada nomás dijimos, ya se está dando ese movimiento, porque eso es lo que quieren. Necesitan inyectarle liquidez al sistema. ¿Para qué? Para rescatar al mercado de derivados, el mercado de deuda. Para que lo vean en una forma muy, muy sencilla, que la escuché esta semana y dije, es el mejor ejemplo que jamás pude llevar a mi canal. Cada dinero, cada dólar, cada peso, cada euro, todo se genera en base a la deuda. Pero esa deuda, vos tenés el capital y el interés. Entonces, si vos eliminás todo el dinero creado, lo único que te queda, en un ejemplo hipotético, es el interés. Y ese interés se multiplica
por 2, por 3, por 4, por 6, hasta el infinito. Las veces que se han ido tomando deuda sobre deuda, sobre deuda, sobre deuda. Entonces no existe la forma de rescatar este sistema. Por su propia naturaleza, creado a partir de la deuda, tiende a la inestabilidad y al colapso. Por eso se necesita el famoso reseteo. Por eso ese reseteo tiene que ver con la digitalización y la tokenización. ¿Qué es la tokenización? Que vos puedas crear un gemelo digital de toda la propiedad sobre el planeta y ponerla en línea en las plataformas financieras para que se comercialicen fracciones y demás, pero a su vez para que sirva de garantía para estas maniobras apalancadas endeudadas que tienen las instituciones financieras globales y todo el sistema en sí. Bessent te puede decir lo que sea del wokismo y esto que lo otro, pero es un hombre del establishment, es un hombre del famoso Estado profundo, que lo quisieron pasar burócratas y esto y lo otro. No, son la gente, Comisión Trilateral. Bessent, publica las reuniones que hacen en la Comisión Trilateral. Sos secretario del Tesoro. Te reunís a puertas cerradas con la gente de JP Morgan. Que además, agrego, Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan Chase, era asesor en las sombras de Donald Trump. Ellos saben que vamos a un nuevo sistema basado en la digitalización, un nuevo sistema que va a necesitar otro tipo de anclaje, inclusive hasta para incentivar al pase a ese nuevo sistema, y eso requiere un nuevo Bretton Woods, requiere una reformulación de estas instituciones. El enemigo presentado para crear una fuerza dialéctica al conflicto es China, cuando sabemos que China ha recibido una inyección bárbara de capital, transferencia de tecnología, algo vamos a ver en este video, respecto a Occidente, al igual que fue Alemania, al igual que fue el régimen bolchevique, que pasó exactamente lo mismo. ¿Y quiénes fueron los cabeza de esa transferencia? El banco Chase Manhattan en ese momento, de los Rockefeller, y la Comisión Trilateral, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski. A ver, son los mismos actores desarrollando el mismo sistema. Bessent engañando al público porque el modelo chino no se sustenta únicamente en las exportaciones. Las exportaciones representan únicamente 1/3 de los ingresos de China, y aparte China se ha estado dedicando los últimos años a estimular su economía. La economía china se basa en un yuan débil que lo obtienen justamente emitiendo y estimulando, dando crédito barato, lo que ha llevado al colapso inmobiliario, los rescates y demás. No son los estados, son estos actores, estas entidades que ejercen lo que denominamos gobernanza global. No son jurídicamente responsables, pero son los que diagraman, los que diseñan las políticas, y después los políticos ejercen el rol de llevarlas adelante, ¿no? Impulsar el programa. Así que ahí lo tenés, lo que tantas veces decimos, la reforma de las organizaciones multilaterales. Y recuerden, esto lo mostré un montón de veces, Bessent antes, durante la campaña, cuando estaba haciendo lobby en el Manhattan Institute para ser parte de la administración Trump. Fíjate lo que decía en ese momento. Creo que hoy, como historiador económico y alguien que ha estado en los mercados durante 40 años, sabes, yo realmente creo que estoy empezando a parecerlo ahora. Sabes, creo que también estamos en un momento único geopolíticamente, y yo podría ver en los próximos años que vamos a tener que tener algún tipo de gran reordenamiento económico global. Hay algo en el equivalente a un nuevo Bretton Woods, o si... Ahí lo tenés a Scott Bessent, un nuevo Bretton Woods, ya preveía, ya tiene, digamos, no es que se lo saca porque es un intelectual y esto que lo otro, sino que porque él está junto a los tipos que están diagramando el plan. Es un empleado, una cara. Cuando veía ahí el video, les cuento, estaba pensando, ¿no? Scott Bessent, tiene razón, Elon Musk, que acá lo vemos en pantalla, quebró un fondo de inversión. Ray Dalio, que es otro que sale muchas veces a hablar de estas cosas, también fue rescatado en la crisis del 2008. O sea, Trump fue rescatado por los Rothschild, también cuando gestionaba los casinos de Atlantic City. Soros en realidad era una fachada de los intereses Rothschild, lo mostramos como muchas veces se denunciaba inclusive en los medios británicos la correlación inversa de las recomendaciones que hacía Soros en los medios presentado como el superinversor y esto y lo otro,
correlación inversa respecto a las inversiones de los propios Rothschild. Soros salía a recomendar, no sé, por ejemplo, inversiones en minería y los Rothschild estaban vendiendo su participación, ¿no? Todo muy funcional. Y esto es lo que hablaba del tema de la buena onda de Silicon Valley y Wall Street con China. Fíjate, Elon Musk en un video de hace unos años, ¿no? Donde hablaba de sus intenciones de convertir a Twitter en WeChat, en una aplicación de todo en uno como es la aplicación china. Escucha. Han estado trabajando en un botón de edición durante un año. Bueno, es difícil. Es una situación complicada. Editar es increíblemente complejo. Sí, eso es buena. En efecto, quiero decir, ni siquiera tenemos una aplicación tan buena como WeChat en China. Y como en China básicamente puedes vivir en WeChat. Sí. Es como, sí, todos los que han estado allí dicen, vives en WeChat, haces pagos, haces todo. Es como, es genial. WeChat es increíble. Y no tenemos nada como WeChat fuera de China. Eso es cierto. Así que es como, mi idea sería, ¿qué tal si simplemente copiamos WeChat? Cópialo. Compra Twitter, copia WeChat. Sí. Prácticamente. Y haz profit, ¿no? Ganancias, decía ahí. Ahora, también viendo el video pensaba, este muchacho, ¿cómo puede ser, no? ¿Ven lo que es? El que lo rescató también a Elon Musk, el Pentágono y demás, Peter Thiel, es el que está detrás de todo. Imagínense a Peter Thiel, no puede ser la cara, no da el physique du rôle del ser el Tony Stark de la realidad, ¿me explico? No da el personaje para ser presentado mediáticamente. Entonces ahí lo tenés. El personaje armado. Acá tuvimos esto se me pasó la semana pasada, las declaraciones de la informante respecto a las colaboraciones de Meta con el tecnato chino respecto al tráfico de datos de Estados Unidos. Escuchen. Así que quiero ser claro sobre esto. Aquí, en este documento, Facebook está hablando de hacer que los datos de usuarios chinos estén disponibles para el gobierno chino porque van a almacenar esos datos en China. ¿Es correcto? Pero cuando almacenas esos datos en China, los estadounidenses que intercambian mensajes u otra información con usuarios chinos de Facebook, eso significaría que el gobierno chino podría acceder a los datos estadounidenses también, ¿es correcto? A través de los servidores POP. ¿Y Facebook estaba dispuesto a correr ese riesgo? Hubo mucha y en última instancia. Quiero decir, esto es extraordinario. Esto es exactamente lo contrario de lo que Facebook ha representado durante años. Aquí están dispuestos a construir centros de datos, almacenar datos en China. Están dispuestos explícitamente a darle acceso al gobierno chino. Y si eso significa que los datos de usuarios estadounidenses también se ven comprometidos, están dispuestos a hacer eso también. Todo por las ganancias en China. Prácticamente no había nada que no estuvieran dispuestos a hacer. Bueno, ahí lo escuché clarísimo en las declaraciones en el Congreso. Chatham House, estoy haciendo mucho estas semanas leyendo los think tanks globalistas, lo que liberan al público. Saben que prácticamente nadie lo lee del público general. El papel del dólar estadounidense en el sistema monetario internacional se está cambiando peligrosamente, insistiendo una y otra vez pero agregando un punto que evidentemente será de discusión no ahora. Esto lo quiero dejar bien claro. No ahora, esto no va a pasar pronto. ¿Qué instrumento lo va a reemplazar al dólar? Chatham House señala la profundidad del dólar en la cantidad de operaciones, la cantidad de deuda denominada en dólares, hace que el dólar va a estar presente por mucho tiempo. No hay una alternativa viable aún para el dólar, ¿no? Y fíjate acá, Barchart en Twitter, el oro está superando al Standard & Poor's en los últimos 20 años, dividendos incluidos. Y no podemos dejar fuera de la cuestión que el precio del oro está totalmente manipulado. Inclusive JP Morgan Chase ha sido sancionado, varios de sus ejecutivos, a lo largo de los años, justamente por manipulación de mercado del oro. ¿Y por qué lo traigo y lo relaciono con esto? Porque como señalan Chatham House y otros medios, el mercado no ha descubierto una alternativa al dólar, pero evidentemente el surgimiento de esa alternativa va a estar relacionado con la tokenización, la digitalización y el rol del oro en todo esto. La revista Fortune se sube a lo que mostré la semana pasada. Los fondos de cobertura son los nuevos bancos en la sombra. A algunos les preocupa que representen una amenaza sistémica para la estabilidad. Y mira, le pone un número que es más que contundente. La banca en la sombra, el crédito privado, no bancario, representa el 49, la mitad de los activos financieros del mundo. Los fondos de cobertura administran 15 veces más activos combinados que en 2008 y señala el reciente aumento en los rendimientos de los bonos causado por los fondos de cobertura que deshacen operaciones fuertemente apalancadas. Tienen algunas personas preocupadas de que este negocio en gran medida no regulado pueda representar una amenaza al estilo 2008. Y acá Finance Lot, muy inteligente, el comentario que hace de esta nota, fíjate, dice: la teoría de la conspiración siempre ha sido
que la Reserva Federal causó el colapso y la depresión de 1929 para eliminar a los pequeños bancos y prestamistas privados que estaban ganando demasiado poder en la economía sobre el cártel bancario. Cuando leo titulares como este, grita la misma narrativa. Y evidentemente vemos lo mismo, concentración respecto al sistema financiero. Ahora, decíamos que estaban las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y dice: el FMI le pide a los bancos centrales que estén listos para intervenir y evitar una crisis financiera. Están preparando el terreno. Por supuesto que los bancos centrales están coordinados con el FMI y demás. Están coordinados esperando la señal de largada para arrancar con la impresión monetaria a lo loco. ¿Para qué? Para aportar liquidez al sistema y rescatar a los actores que elijan rescatar y que caigan los que tengan que caer. Habrá quiebras tremendas, habrá fusiones, todo igual que el 2008, evidentemente en un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Porque no solo no se corrigió ningún defecto del sistema para lo que llegó a la crisis de 2008, sino que se acrecentó, como decíamos recién, lo que había aumentado los prestamistas en las sombras y demás. Así que siempre listos los bancos centrales por las dudas. Por el otro lado, los depósitos bancarios se están expandiendo un 4.1% tras alcanzar su contracción más profunda en los últimos 65 años. Y dice, no, esto va a ser muy beneficioso para los mercados. Yo por el otro lado digo, viendo el propio gráfico, muchas veces cuando hubo esta expansión de depósitos bancarios M2, se dan justamente las grandes recesiones. Entonces prepárense para una mega recesión después de la contracción monetaria más grande de los últimos 65 años. Lo que pasa, que toda esta nueva emisión que se viene en camino, ¿a dónde va a ir? Mucho va a ir acá, al Bitcoin, como dice Bitcoin News, inclusive considerando los distintos proyectos que están dando casi una demanda forzada, ¿no? Obligando a los estados a comprar para establecer estas reservas estratégicas y demás de Bitcoin. Fíjense cómo van convergiendo las agendas, porque estas instituciones ya se están preparando para el mañana. Los gigantes de las criptomonedas Circle, respaldado por BlackRock, Coinbase, el mayor exchange de criptomonedas de los Estados Unidos, cuyo CEO, Brian Armstrong, está dentro del grupo de Andreessen, Thiel, Musk y demás en esta administración. Fíjate, están en la mira de tramitación de licencias bancarias en Estados Unidos en medio del deshielo regulatorio. CryptoSlate señala que el mercado de criptomonedas está a punto de transformarse con las principales empresas buscando licencias bancarias, convertirse en bancos en medio del deshielo regulatorio. Y esto no debería sorprender a nadie a esta altura. ¿Cuántas veces hemos hablado de XRP, quizás destinado a reemplazar el sistema SWIFT? Vio en los últimos tiempos una entrada muy fuerte de inversión institucional, superando incluso a Bitcoin y Ethereum, inclusive a las puertas de que se aprueben varios ETF respecto a este proyecto criptográfico. La Reserva Federal, la semana pasada mostramos a Powell diciendo hay que adaptarse a los cambios, se vienen regulaciones a las monedas estables. Anuncia la retirada de las directrices para los bancos relacionadas con sus actividades de criptoactivos y tokens en dólares y los cambios relacionados con expectativas para estas actividades. Prácticamente la Reserva Federal abriendo el abanico para esta transformación. A mí no deja de sorprenderme ciertamente cómo a mucha gente de este universo de ecosistema criptográfico no les resulta raro, no les sorprende cómo estos tipos, hasta hace meses atrás directamente, hablaban pestes de las criptomonedas. Creo que ni hace falta que les busque algún clip de Powell del año pasado. Sin embargo, ahora muestran un cambio notable. No piensen que es por el cambio de gobierno y porque hay otra administración. Estos son cambios estructurales que van mucho más allá de lo que puede representar el teatro de una elección. Si votar serviría para cambiar algo, no lo permitirían. Claramente. Y fíjate cómo es una agenda global. Acá de España, esto me lo pasó Nico Moraz, la verdad es tremendo. Hacienda empieza a multar con hasta 150.000 euros para retirar dinero en efectivo del banco sin avisar a la agencia tributaria. Dice, las entidades bancarias están obligadas a informar de manera automática cualquier ingreso o retirada inferior o superior a 3.000 euros. Ahora, el foco se dirige a operaciones repetidas por importes inferiores como de 800 a 900 euros realizadas con frecuencia.
con posibles sanciones realmente tremendas, hasta 150.000 euros, empujando totalmente a la desaparición del dinero en efectivo. El mismo medio CryptoSlate publica: los activos digitales marcan la diferencia en los países devastados por las guerras, poniendo de ejemplo Ucrania, para decir que ante un sistema bancario colapsado, la infraestructura del sistema criptográfico se mantiene en pie y permite que la gente pueda seguir consumiendo bienes y servicios. Una y otra vez preparando para lo mismo. Entonces, nos referimos al tema de la guerra. Fíjate, Axios, la oferta final de paz de Trump requiere que Ucrania acepte la ocupación rusa. Para los que siguen el canal, ¿se acuerdan cuántas veces dijimos en su momento que acá no era lo que pintaban los medios para nada? Lo cierto es que este acuerdo se está negociando en estos momentos. Axios dice: la Rusia obtiene un reconocimiento de iure de derecho de Estados Unidos respecto al control ruso sobre Crimea y un reconocimiento de facto sobre toda la región ocupada, junto a la promesa de que Ucrania no se convertirá en miembro de la OTAN y un levantamiento de las sanciones puestas desde el año 2014. Mientras que los términos, los beneficios para Ucrania, dice el artículo, el documento es bastante vago en términos y demás, no explica cómo se harían muchas de las cosas. Lo que sí señala, por ejemplo, que la planta de energía nuclear de Zaporizhia, que tanto se habló, la instalación más grande de este tipo en Europa, se considerará territorio ucraniano, pero será operada por los Estados Unidos, administrando electricidad tanto a Ucrania como a Rusia. Además de hacer referencia al acuerdo sobre los minerales de tierras raras. Y acá fíjate, en medios ucranianos, Ucrania no logra llegar a un acuerdo para reestructurar su deuda de $2.600 millones. Se enfrenta a un impago, un potencial default contra el FMI. El FMI ha advertido que si no se resuelve este problema de reestructuración de deuda, se podría amenazar una mayor reestructuración de la deuda que tiene el FMI con Ucrania, con el FMI, así como el actual programa de servicio ampliado del fondo de $15.600 millones. Lo que me lleva a pensar, conjuntamente al poner el rol de Argentina, ¿no?, que también ha conseguido un salvataje del FMI, todas naciones vinculadas a minerales críticos para esta transformación energética y tecnológica que se viene. Si no llegás a un acuerdo político militar, bueno, te apretamos por el lado financiero, la trampa de la deuda, como siempre. Y en otro orden, pero en el mismo sentido, el FMI promete ayuda mientras África sufre daños colaterales en la guerra comercial. ¿Por qué traigo esto? Porque poco se ha hablado del efecto sobre las naciones tercermundistas o el mundo en desarrollo, como se dice, respecto a la guerra comercial emprendida por Donald Trump contra particularmente China. Pero nuevamente, repitiendo la jugada, el FMI dice: siempre listo estamos para otorgar dinero fácil. Y nuevamente está el rol, esto que estamos hablando, sectores con recursos estratégicos claves. Mining.com dice: Cobalt Metals, respaldada por Bill Gates y Jeff Bezos, está en una carrera por los minerales críticos. Con más de 60 proyectos de exploración en 3 continentes, la financiación, escuchen, incluyó participación de inversores existentes ya en Cobalt, como Andreessen Horowitz, de Marc Andreessen. Una muestra más de que todos estos tipos, que hasta hace 15 minutos estaban del lado del wokismo y demás, defendiendo la censura, están todos metidos acá. Están todos asociados empujando una agenda. Bezos, Gates, Andreessen, Musk, Thiel y demás. Fíjate, Cobalt, ¿a qué se dedica? A utilizar inteligencia artificial para encontrar depósitos de minerales como cobre, litio y níquel. Y la mayor cantidad de emprendimientos que tiene esta empresa, ¿dónde es? En África, particularmente en Zambia. Naciones comprometidas, en general las del continente africano como las latinoamericanas también, con las trampas de deuda, por un lado del FMI, por el otro lado los préstamos del tecnato chino. Todo utilizando de intermediario a los bancos globales, ya sea por izquierda o por derecha, todo termina en el mismo lugar. La minera de aguas profundas de TMC, de Metals Company, busca la aprobación de Estados Unidos, lo que podría eludir el regulador mundial, las regulaciones mundiales respecto a las perforaciones en aguas profundas para extraer minerales de este tipo, ¿no? Ahora, The Metals Company, esta empresa minera canadiense, Canadá gobernado también por el trilateral Mark Carney, fíjense, ¿quién invierte acá?
Algunos de los partidarios más vocales de la minería en aguas profundas son el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y los representantes de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik y Rob Whitman. Lutnick fue durante mucho tiempo el director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, uno de los principales banqueros de TMC. El CEO de TMC, Barron, ha dicho anteriormente que la política de Estados Unidos primero de Trump sería buena para la empresa. Entonces, intereses cruzados por todos lados, increíblemente. Nadie señala, ¿no? Como es el hijo ahora el que dirige Cantor Fitzgerald, Lutnick como quedó totalmente ajeno de cualquier conflicto de interés y demás. Es un chiste, la verdad. Ahora, esta semana, finalmente Trump ordena acelerar permisos para proyectos mineros en aguas profundas. Una medida que va a beneficiar a TMC, The Metals Company, como acabamos de ver recién, con inversiones de Howard Lutnick, como también a Cobalt Minerals, relacionada con la startup estadounidense Impossible Metals, que aunque no pude encontrar información directa al día de hoy, es evidente la similitud del nombre con el otro proyecto de Bill Gates, Impossible Mills. Se llama Impossible Metals, se llama exactamente igual, tengo que reconocer, no encontré vínculos públicos al menos de entre Gates y ese proyecto. Los que sí han puesto el grito en el cielo por esto han sido tanto China como Rusia, porque al menos oficialmente se han dedicado a investigar siguiendo la autoridad de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, quien es la que otorga los permisos para estas exploraciones. Sin embargo, fíjense, Estados Unidos no era miembro de este organismo. Y al igual que en 1974, cuando tras la crisis de petróleo, el shock de petróleo, se autorizó la exploración en el Mar del Norte, la extracción en plataformas marinas, todas cosas que no eran rentables para las compañías energéticas en esos momentos, aludiendo a la crisis de abastecimiento de esos años, se consiguió financiamiento y aceptación regulatoria, financiamiento público, para que estas compañías privadas pudieran llevar adelante estos proyectos que, insisto, no eran rentables con ese precio de la energía, ni eran rentables por la dificultad que tenían. Para eso se indujo un shock de oferta energética, lo que disparó los precios para las petroleras, sumado a este financiamiento público que les estoy contando. Hace un tiempo hice un video respecto a las similitudes que tenía el conflicto de Ucrania con la crisis de los 70, y tarde pero seguro, 2 años después, tenemos la misma jugada puesta en escena. Exactamente la misma. Permisos ahora para proyectos mineros en aguas profundas. Hablaba de Besant y Europa. Fíjate acá este video de Forbes. Para estimular el crecimiento, también conducen a una economía global más débil y vulnerable de lo que debería ser en Europa. El expresidente del BCE, Mario Draghi, ha identificado varias fuentes de estancamiento y ha esbozado varias recomendaciones para que la economía europea vuelva al buen camino. Los países europeos harían bien en tomar en serio sus recomendaciones. Europa, ya se han dado algunos pasos iniciales largamente esperados que aplaudo. Estos pasos crean una nueva fuente de demanda global y también implican que Europa intensifique su labor en él. Frente de seguridad. Creo que las relaciones económicas globales deberían llegar a reflejar asociaciones de seguridad. Los socios de seguridad tienen más probabilidades de tener economías compatibles estructurales. Estructurado para un comercio mutuamente beneficioso si Estados Unidos continúa ofreciendo garantías de seguridad y mercados abiertos. Entonces nuestros aliados deben intensificar sus compromisos más fuertes con la defensa compartida. Las acciones iniciales de Europa sobre el aumento del gasto fiscal y de defensa son prueba de que las políticas de la administración Trump realmente están funcionando. Bueno, ahí lo tenés a Besant directamente diciendo: China tiene que disparar la emisión de dinero, estimular la economía. Europa tiene que hacer lo mismo, siguiendo el plan de Mario Draghi, que lo hemos mostrado acá, que lo están implementando ahora de la mano de Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen. Un estímulo fiscal brutal, 800.000 millones de euros, dedicados especialmente al sector militar de la defensa para Europa. Mario Draghi, un tipo al servicio de las élites financieras internacionales. Al igual que Scott Bessent, claramente. Y literalmente, al poco tiempo de estas declaraciones, Emmanuel Macron es invitado a Gran Bretaña para el próximo mes de mayo, para ir un poquito antes de la llegada de Donald Trump al Reino Unido, quizá para negociar esto de sumarse a la Commonwealth. Ponele, no sé. Pero tenés ahí en la foto otro trilateral, Keir Starmer, junto a un pupilo de los Rothschild, Emmanuel Macron, para hablar justamente de la implementación de este programa de defensa, la coalición de los dispuestos,
los países europeos que buscan con la idea de acordar garantías de seguridad para Ucrania. El 19 de mayo sería esta cumbre donde el Reino Unido, la City de Londres, acordaría este pacto de defensa y seguridad europeo. Recordemos que la mayor empresa militar europea es BAE Systems del Reino Unido. Entonces, evidentemente, en un conflicto entre las élites dicen, bueno, a ver, si vamos a hacer esta emisión fenomenal, que es una extracción de dinero del bolsillo del contribuyente, nuestra transferencia de riqueza increíble, bueno, a ver, que el Reino Unido no se la lleve gratis, ¿no? Paguen un poco. Entonces Financial Times cubre esa, digamos, disputa respecto a cuál es el canon que va a tener que pagar el Reino Unido al estar fuera de la Unión Europea para entrar sus compañías, BAE Systems, la principal, a beneficiarse de esta emisión monetaria, de este gasto expansivo tremendo que se va a realizar. Y algún día el gran público va a entender que tanto el negocio de la muerte, el negocio de la guerra, como el negocio de las finanzas, como el negocio de los ilícitos, todo está vinculado al mismo núcleo de gente, familias, empresas y demás. Otra muestra de la gran ficción en la que vivimos, ¿no? Claramente. Ahora, para ir cerrando, hablando de esta ficción, tuvimos la partida de Klaus Schwab, que ha sido un gran animador de este espacio en los últimos años. Chau Klaus, hasta nunca. Bueno, lo expulsan. Primero anunció su retiro. Después nos enteramos por qué. Porque se estaba llevando adelante una investigación sobre malversación de fondos que se utilizaban para pagar a las damas de compañía. Que hemos mostrado varias noticias. La afluencia en Davos, en las fechas de las reuniones del Foro Económico, de miles de damas y muchachos de compañía para los políticos, el poder del mundo, ¿no? Convirtiéndose capaz en las operaciones de honeypot, de espionaje y chantaje más caras o más influyentes que se dan en todo el planeta, ¿no? En la semana esta de Davos. Pero más allá de las acusaciones sobre maltrato al personal, sobre alguna manito que se le fue por ahí a Klaus y este pago, ¿no? A los servicios de acompañantes o inclusive alguna propiedad que se compró Klaus para su esposa con fondos del propio Foro Económico Mundial. Acá el Financial Times levanta un aspecto que fue pocamente señalado, ¿no? La manipulación de las estadísticas de estos índices de sostenibilidad y demás que hacía el Foro Económico Mundial para influir tanto en políticas estatales como también influir en beneficio para determinadas compañías. Ahora está la confirmación de que está, al menos desarrollándose la investigación, algo que hemos sostenido acá, era algo lógico. Pero sepan algo, que no es que mérito mío, no es que los medios llegan tarde. Es que los medios te ocultan, te mienten lo que llegás por simples deducciones fáciles. Hay toda una estructura dedicada a influir en la percepción del público respecto a cómo funciona el poder y estas élites, ¿no? Estos expertos y demás. Entonces, lo acusan de modificar estas estadísticas y demás, lo que llevó a muchos a decir, bueno, fíjate, ¿no? ¡Wow! Se está cayendo el globalismo, cae el Foro Económico Mundial, todos estamos ganando, se acabó el wokismo y demás. Yo quiero traer dos clips, fíjate acá, de la reunión, ¿no? Del Foro Económico Mundial de este año y del año pasado, donde hablaban de la monetización de la naturaleza y demás. Fíjate. Primero, en este momento, la forma en que se toman las decisiones a nivel cotidiano dentro de las empresas e instituciones financieras es porque solo estamos mirando datos financieros, métricas financieras que no tienen en cuenta la naturaleza. La naturaleza es tratada dentro de la economía como si fuera ilimitada y predominantemente como si fuera gratuita. Y los riesgos y daños simplemente no se contabilizan en términos financieros. Podemos calcular su costo a nivel macro. No están contabilizados en la toma de decisiones del día a día. Y el resultado es que, como consecuencia, hemos puesto todas nuestras economías en riesgo fundamental. No podemos hacer negocios en un planeta muerto. Si vamos a proteger los sistemas naturales, una de las soluciones es incorporar la naturaleza al balance, incorporar la naturaleza a las formas en que se toman las decisiones dentro de las empresas, asignarle un valor e incorporarla a los mecanismos contables y financieros. ¿No? Acá lo tenés, la señorita, incorporar la naturaleza al balance, ¿no? Acá también, mirá, fíjate. Que no podemos dejar que la perfección sea el enemigo de lo bueno, ¿verdad? Los estándares contables tardaron 150 años. Espero que integrar
el capital natural. En nuestros marcos contables no tome otros 100 años porque no tenemos 100 años. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que tengamos 10 años para esperar, ¿verdad? Así que necesitamos seguir presionando, mientras continuamos refinando y mejorando. Y el mejor ejemplo que puedo dar es la fijación de precios del carbono. Así que hoy, la fijación de precios del carbono, los ETS, los impuestos al carbono, ya cubren alrededor del 25% de las emisiones globales, ¿verdad? Deberíamos realmente considerar escalar esto, ¿verdad? Para cubrir el 100% de las emisiones de carbono. Y más allá del carbono, pensemos en otros aspectos de la naturaleza que son más fáciles de cuantificar. Probablemente no podremos cuantificar todo desde el primer día, pero ¿qué tal el agua, verdad? Eso también es bastante posible para que empecemos a integrar sistemáticamente en los actuales mecanismos de comercio de carbono, de fijación de precios. Cuantificar, tokenizar el agua, meterlo en los mecanismos de impuestos de carbono y demás. Desde el Foro Económico Mundial, Jim Neo, Managing Director, el Davos de verano que se realizó en China. Entonces tenés salido Klaus Schwab, tenés el nuevo presidente del Foro Económico Mundial, Peter Brabeck, expresidente ejecutivo de Nestlé. Fíjate lo que decía de privatizar el agua. Escuchá. Al parecer hubo un malentendido sobre mi idea y el agua, dejándolo claro desde el principio. Siempre he apoyado el derecho humano al agua. Todos deberían tener suficiente agua limpia y segura para satisfacer sus necesidades básicas diarias, pero 50 a 100 litros por día. Pero no para llenar una piscina o lavar tu coche. Hay una diferencia, debemos transformar la manera en que pensamos sobre agua. Para el año 2025.800 millones de personas estarán viviendo en regiones sin suficiente agua. La escasez de agua es un gran desafío. Hoy enfrentamos y necesitamos comenzar a reconocer el agua como un recurso valioso. Bueno, ahí lo tenés, entonces la verdad se acabó el globalismo, no, parecería que empeoró completamente. La escuchamos a esta primera participante de Davos traer la naturaleza al balance. ¿Y dónde habíamos escuchado eso? Lo habíamos escuchado el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el balance? Los Estados Unidos de América, que es todo lo que poseemos y todo lo que tenemos. Creo que vale 500 billones de dólares. Entonces dices, bueno, Howard, puedes ganar una cuarta parte del 1% con eso. Ahora mismo, si todos tus activos son una gran montaña de ¿sabes? El paladio y el oro y no puedes moverlo y solo tienes que mirarlo y decir, oh, es tan bonito. Eso no nos va a ayudar, pero tenemos tierra y tenemos minerales. Entonces, si tenemos 500 billones y podemos obtener una cuarta parte de 1%, si nos das un activo de 500 billones de dólares, ¿puedes ganar $1 billón con eso? Correcto. Bien, espero. Voy a renombrar ese famoso departamento que llamamos. Lo llamamos el Departamento del Interior. Démosle el nombre real. El Departamento de todos los derechos de tierra y minerales de los Estados Unidos de América. ¿Qué? ¿No? Meter la naturaleza en el balance. Entonces, démonos cuenta, es muy importante realmente qué es lo que está pasando y cómo funciona verdaderamente el poder. No hay solución que valga ciertamente si no entendemos qué es lo que está pasando, quiénes son los actores, qué agenda están impulsando y cómo lo están haciendo. Bueno, tras este largo video les agradezco haber llegado hasta acá. Soy Nicolás Martínez Laje. Los que quieren colaborar con el canal encontrarán los links en la descripción y nos vemos en un próximo y nuevo video de Terapia Liberal. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.